Que el Señor le bendiga. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 2, por favor, busque la palabra. Aquí hay una Biblia, hermano. ¿Cuál es su nombre? Soy Pedro. Hermano Pedro, ven. Toma. Romanos, Nuevo Testamento. Dios le guarde. ¿De quién es esta Biblia? NBI. Romanos. Que vive. Bienvenido sea el maestro de maestros y que nos dé la gracia para poder hablar de estos misterios, de estos tesoros tan grandes. Nosotros somos solamente vasos de barro nomás. Dele la gloria y la alabanza. Amén. Nosotros tratamos dentro de nuestras escasas posibilidades de poder aportar. Traigo un par de definiciones en un papel y eso sería todo. Romanos capítulo 10 versículo 2 dice de la manera siguiente. ¿Todos lo tienen o no? ¿Le ayudaron a mi hermano Pedro? ¿Tiene hermano Pedro Romanos capítulo 10? No, es que veo el poco lo ando por. No, entonces escúchela nomás porque la fe viene por el oído. Amén. Romanos capítulo 10 versículo 2 dice de la manera siguiente: en el nombre del Señor. Amén. En el nombre del Señor. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tome asiento, hermano Richard. Aleluya. Dios añada bendición a la lectura de su palabra, del apóstol Pablo que está hablando esta palabra. Sí, Señor. Amén. Y dice: porque yo les doy testimonio. ¿A quién le está hablando eso? A la iglesia de Roma. A la iglesia de Roma. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Del pueblo de Israel. No es que dice el verso 1, dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, el apóstol Pablo le tenía buena a los israelitas. Sí, Señor. Le tenía buena, decía que él oraba en una parte, decía: me gustaría yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por mi hermano. Si ellos pudieran entrar, yo gustoso me tiro para el lado. Gloria a Dios. Entonces, él está hablando a la iglesia de Roma, a la cual no conocía todavía, y dice: yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, los israelitas, el pueblo del Señor, pero no conforme a ciencia. ¿Cómo esto? ¿Qué cosa más rara? Claro, porque los israelitas son, hasta el día de hoy, un pueblo celoso. No estamos hablando del celo de Gálatas, que eso es una obra de la carne. Hay gente que dice: hay un fruto del espíritu y hay un fruto de la carne. No, la carne no tiene fruto, la carne tiene obra. Amén. El espíritu tiene fruto. No existen los frutos de la carne, existen las obras de la carne. Que el Señor las reprenda. Amén. Amén. Ahora bien, hermano. No está hablando de ese celo que es una obra de la carne. Está hablando de un celo en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es lo que es la palabra celo? Aquí yo lo tengo, mire. Celo, la definición, usted la puede buscar, exactamente lo mismo. En la definición de celo, ¿qué es lo que es celo, hermano? Todos conocimos eso. Que estáis celando. Oye, que celoso. Todos conocimos esa palabra, pero escuche la definición. Dice: cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. Cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. Eso es celo. Eso es lo que Pablo está diciendo. El pueblo de Israel es un pueblo celoso. El mismo maestro dijo: ustedes, dijo, pueden diezmar hasta la menta y el eneldo. El mismo apóstol Pablo decía: yo era una persona celosa entre mis contemporáneos, era una persona celosa. Amén. Era una persona que
que venía y seguía la Torá, seguía, oiga, si dicen por ahí que el libro del Levítico no sé cuántas leyes tiene, hermano, como 600, 400, no sé cuántas, y había que seguir todas las cosas, como conversábamos el otro día, cuando vino el maestro y le dijo, ustedes dicen a los fariseos, dice, ustedes dicen que yo por Belcebú ellos fueron los demonios. Bueno, ¿y por qué lo echan vuestros hijos? Los hijos de los fariseos, los discípulos de los fariseos echaban fuera demonios, hermano. Amén. Ellos estaban familiarizados y la gracia de Dios, eso lo logramos entender por misericordia. La gracia de Dios, Dios que es un Dios de sanidad, Dios que es un Dios de amor, siempre ha existido una extensión, siempre para su pueblo, para los suyos, siempre para la humanidad, siempre ha existido un brazo de misericordia, un brazo de amor para su pueblo, a tal punto que siempre ha existido un brazo de sanidad. ¿Se acuerda usted del estanque de Betesda? Una vez al año bajaba un ángel y movía las aguas. La gente no era que veía al ángel, sino que la gente dice que veía el agua que se estaba moviendo. Así es Dios. Y como todos los años pasaba lo mismo, ya estaba lleno el estanque. Con cojos, con mancos, la Biblia lo dice. Entonces siempre ha existido un brazo de sanidad y el que se metía primero era sano. Aquí el maestro en una parte viene, que estuvimos el otro día conversando un poquito de eso, dice, y yo echo fuera los demonios por Belcebú. ¿Y por qué lo echan vuestros hijos? Entonces, yo no tenía idea de eso, pero habían discípulos de los fariseos, habían hijos de los fariseos que echaban fuera demonios, hermano. Si a ellos lo que les importaba, lo que les molestó, es que se hizo un día sábado. No que no estuvieran familiarizados con el tema de la sanidad. Si eso venía de allá la serpiente de bronce, siempre Dios ha tenido un método, ha tenido una forma de sanar. ¿Se acuerda de Eliseo? Amén. Sí, Señor. Entonces el problema era otro, que tiene que ser por el canal, por el conducto, que a mí me deja tranquilo, decían los fariseos. Entonces, Pablo le dice que ellos son gente que tienen celo de Dios, que tienen diligencia en las cosas que hacen, que están interesados, no toman a la liviana lo que hacen, sino que están interesados, tienen cuidado en las cosas que hacen. Esa es la definición de celo, de todos sus deberes y de todo lo que tienen a su cargo. Son gente que son celosos, y Pablo le dice a la iglesia de Roma, ellos son celosos. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¡Wow! No conforme a ciencia, o sea, que algo malo. Ciencia. Toda ciencia, escuche. Toda ciencia produce conocimiento provechoso. Sistema de conceptos, con esto los ponemos un poquito cabezones, pero yo creo que es necesario para poder entender, dar la definición, hermano. No se quede dormido ninguno. Aleluya. Sistema de conceptos, definición de ciencia, porque aquí está hablando Pablo diciendo que yo doy testimonio que son celosos, que tienen celos, pero no conforme a ciencia. Veamos por qué Pablo dice eso. Sistema de conceptos, fenómenos y leyes que permiten transformar la realidad en beneficio de la sociedad. Producción cuyo contenido y resultado es la reunión de los hechos orientados a un determinado sentido. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esta gente no vio el panorama completo. Los fariseos no vieron, los israelitas no vieron el panorama completo, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Eso es lo que dice la Biblia, mi Biblia. Entonces dice Pablo, ellos son celosos, pero no conforme a ciencia, no porque ellos hayan entendido las profecías, no porque ellos se quedaron en el área chica, se quedaron en el ritualismo, se quedaron en los detalles, como pasa muchas veces en algunas iglesias. Es que esto aquí, no, es que está acá. He estado con hermanos en un púlpito, hermano. Dice, ¿a qué hora empezamos el culto? Allá en la Penny, a las 3.
Ah, yo tengo 3 para las 3. Llega el encargado del pueblo que está acá al otro lado y dice, yo tengo 5 para las 3. Y sale otro para acá, dice, este reloj está a la hora de la catedral. Son 2 para las 3. Se quedaron en el área chica, se quedaron en el ritualismo seco, se quedaron en lo que no es importante. Por eso el maestro los reprendió. Ustedes diezman hasta el eneldo, pero se olvidan de lo más importante. Entonces no tenía ciencia esta gente, no logró entender. Y sabían la escritura. Si cuando le preguntaron a los reyes magos, cuando vino los reyes magos a presentarse delante de Herodes, le dijeron, Herodes, ¿sabía usted que aquí en su pueblo va a llegar un rey? ¿Perdón? Sí, pues los astros, las literaturas antiguas nos enseñan y dicen que va a venir una persona que va a ser un rey, y hemos seguido las estrellas de allá del oriente y nos dice que a este lugar es. Avísenme por favor, le quitó avísenme porque ¿quién quiere perder ¿quieres conocer a un hombre? Dicen por ahí, ¿quieres conocer a un hombre? Dale poder. ¿Cómo era esta gente, los romanos, con el poder? A los hijos del Señor los metían como antorchas, los quemaban, hermano. ¿Cómo eran los nazis con los judíos? Le revisaban las muelas para ver si había oro, y la que tenía oro, ¡pum! ¿Quieres conocer a un hombre? Dale poder. Bendito el Señor. Entonces le dice, ya, Herodes, a los reyes, díganme dónde va a venir para ir a adorarlo. Chao, y cuando se va, cierra la puerta, Herodes, llama a los sabios. Búsquenme al tiro, dicen qué parte, dónde van a hacer Ustedes son los entendidos en el tema. Búsquenme al tiro dónde es la parte donde dice que van a hacer este tal Mesías. Y sabían, si la Biblia dice que sabían. Llegaron me imagino que eran ancianitos, por eso me van a decir, dicen que en Belén, en Efrata, que es una ciudad pequeña, que ahí vendrá el que señoreará. ¿Sabían o no sabían? Sabían. ¿Y qué les pasó? ¿Y qué les pasó cuando el maestro vino y dijo, yo en 3 días voy a construir este templo de nuevo? En 3 días lo voy a desarmar y en 3 días lo voy a volver a armar. ¿Qué les pasó? Lo querían agarrar a camotazo, hermano. Ritualismo seco. Eso es lo que está dando testimonio Pablo. Dice, yo sé que tienen celo, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que junta hechos orientados en un sentido. Entonces, en algún momento tenían que darse el golpe a la cátedra y decir, realmente el único que ha cumplido todas las profecías mesiánicas ha sido el hijo de José el carpintero. ¿Me entienden? Porque eso es ciencia de Dios. Entender el sentido de las cosas. Entender el norte. Aquí en otra parte dice, son un montón, un conjunto de conceptos, de fenómenos, de leyes que permiten transformar la realidad en beneficio de la sociedad. Y ellos tienen un problema político terrible ahí con Roma. No fueron capaces de decir, este no nos viene a salvar con fuerza. Y al final terminaron matándolo. Ese es el testimonio que este es el preámbulo de esa palabra, de Romanos capítulo 10, versículo 2, donde dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Es usted una persona celosa? El celo no es malo. El celo no es malo. Gálatas 4:18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Gálatas 4:18. Gloria a Dios. ¿Es usted una persona celosa? ¿Usted es diligente? ¿Tenemos interés en lo que hacemos? ¿Cumplimos nuestros deberes celosamente? Como le digo, el celo no es malo. Bueno es mostrar celo en lo bueno.
Así es. Siempre, no a veces. Así que Dios le bendiga por venir a la iglesia, hermano. Amén. Aleluya. Dios le guarda. Siempre hay que ser celoso. ¿Es usted celoso? Tiene que serlo en el sentido, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Porque esta gente erró. El pueblo de Israel equivocó el camino. No entendieron quién los visitó. No lograron entender. Entonces era un celo, pero era un celo humano, era una ciencia humana nomás. La de ellos. Aprendieron como yo exhorto a mis hermanos de la penitenciaría. Me tocó predicar ayer en la calle 9, el templo central, lleno, una iglesia gigante, lleno, todo lleno. Aquí atrás lleno de gente y todo. Ustedes saben, le decía, a qué hora empieza el culto, a qué hora es la primera oración. Aquí también algo se sabe. A qué hora es la segunda oración, a qué hora es la acción de gracia, a qué hora pasamos a la palabra, a qué hora se termina la palabra, a qué hora tienen que ir a afeitarse, a qué hora tienen que entrar a la pieza, a qué hora tienen que ir a la cuenta, a qué hora llega al rancho. Ustedes saben todo. Todo. ¿Cuántos días, cuántos meses? ¿A qué hora se pasa la ofrenda? ¿Quién va a tomar ahora el púlpito para dar los avisos? Se saben todo, si son años, por hermano, ahí diciendo lo mismo. Se congregan de lunes a domingo. Entonces, se saben todo. No vaya a ser cosa que se transforme todo esto en un ritualismo seco y realmente no entendamos el propósito, no haya ciencia en nuestra vida para poder entender cuál es el propósito. Si aquí en esto esto no está finiquitado cuando nos graduamos de salvo. Así es. Nosotros estamos bajo el alero de la comunidad de Emanuel y oramos al Señor para que la comunidad de Emanuel sea una entidad que sea capaz de canalizar los llamados de la gente. Amén. Oramos al Señor para que la comunidad de Emanuel sea una entidad responsable, una entidad que tenga ciencia de Dios, no un ritualismo humano, para orientar a una persona en su llamado, canalizar sus dones, administrar su vida en el Señor, amén, y enviar y soltar ministros, por más. Soltar ministros, porque si no después nos empezamos a hacer cabezones espirituales y estamos en la iglesia y nos predicamos entre nosotros mismos y después yo empiezo a ver los defectos, ustedes me ven los defectos a mí, yo no tengo un buen hablar, no he estudiado ningún instituto teológico, el tono de voz que tengo hay gente que le como patar la guata. Estamos llenos de observaciones, todos nosotros. Así es. Es que en realidad no estamos llamados a solamente quedarnos en la iglesia mirándonos a nosotros mismos, porque nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Amén. Tenemos el versículo 3 aún, que todavía no lo hemos exhortado, entonces esto lo confirma. Todo lo confirma. Porque dice, porque ignorando la justicia de Dios. Punto número 1. ¿Cómo va a ser ignorante, hermano? Ahora ellos a lo mejor en un sentido lo ignoraron, porque no aplicaron. No pudieron aplicar. Y si al final quisieron en algún momento, porque conocían la ley, conocían lo que pasaba, no quisieron, nomás deliberadamente no quisieron. No quisieron hacerlo. No quisieron que fuera Jesucristo su Mesías. Algunos sí. ¿Se acuerda cuando resucitó a Lázaro? Que dice, algunos de los judíos creyeron. Claro, ¿cómo no iban a creer si cuando se había resucitado un muerto de 4 días que estaba hediondo? Entonces Juan, donde está el tema de la resurrección de Lázaro, él anota, ahí se queda escrito que dice, y muchos judíos creyeron. Esa era la idea, por eso se hizo ese milagro. Por eso se hizo. Amén. Amén. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios, a veces nos cuesta creer. Amén. A veces no somos diligentes y no somos celosos en escudriñar. Amén, Señor. Amén. Nos quedamos con lo que diga el predicador.
o lo que diga el programa de radio, o lo que diga la alabanza, pero Dios lo mandó a usted a escudriñar. Así es. Dios no me mandó a mí a que yo corrija, ojo con esto, a que yo corrija a mi esposa, sino que yo me corrija primeramente yo. Dios nos lo mandó a ustedes, a cada uno de nosotros, a ver a la persona que está a nuestro lado, sea nuestro familiar o sea nuestro vecino, y corregirlo o darnos cuenta de que están en el error, sino que primeramente a nosotros, independiente del conducir que tenga nuestro cónyuge, independiente del conducir que tenga nuestro compañero o compañera de trabajo, independiente al proceder que tenga nuestra vecina o nuestro vecino. El Señor nos dice: yo a ti te mandé a dar fruto. Amén. Yo a ti te mandé a dar fruto, a usted lo mandé a dar fruto yo. No endose la responsabilidad en nadie más. Hágalo usted primero. Si la otra persona es más lenta, si la otra persona le cuesta, déjelo, ore. Haga algo, no sé. Entréguele un tratado, ore a la distancia. Invéntesela, ingéniesela. Tenemos la mente de Cristo, la gracia de Dios multiforme. Gloria a Dios. Amén. Pero en nosotros, lo primero es nosotros. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Ve que hay problema cuando se ignoran las cosas? Amén. Esta gente ignoró Pablo está diciendo que el pueblo de Israel ignoró la justicia de Dios, hermano. Aleluya. Ignoró la justicia de Dios este pueblo. Bendito. Por eso dice, a los suyos vino. No dice a los suyos. Dice, a los suyos vino. Él vino a hacer lo que él tenía que hacer. Morir por los pecadores. Primeramente por la casa de Israel. A los suyos vino. Y los suyos, su pueblo, no lo recibió. ¿Por qué? Porque a lo mejor ignoraban. Porque ignorando la justicia de Dios, tenían ciencia, pero una ciencia seca, sin entendimiento. Ignoraron, se transformaron en ignorantes, se preocuparon tanto de los detalles externos, se preocuparon tanto de los detalles de la superficialidad, se preocuparon tanto del ritualismo, que olvidaron lo fundamental, hermano. Amén. No nos vaya a pasar a nosotros, hermano, iglesia del Señor, de que nos preocupemos de cosas terciarias, de cosas secundarias, y a lo primero que Dios vino y levantó tabernáculo en este lugar, y que levantó ministro ungido en este lugar, y que lo ha llamado a usted y que me ha llamado a mí, a lo primero, hermano, estemos fallando en eso, hermano. Dios tenga misericordia. Amén. Aleluya. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, nos dice, y establecieron la suya propia. Dice, procurando, ¿por qué? Porque si tú ya no estás, si tú ya eres un ignorante de la justicia de Dios, si tú eres un ignorante de los planes de Dios, del trato de Dios, ¿cómo vas a establecer una cosa bien, hermano? Dice, procuraron, ni siquiera que lo hicieron, dice, procuraron establecer la de ellos. Sí. Claro, porque si yo ignoro las cosas santas, si yo ignoro cómo amar a mi esposa, si yo ignoro cómo trabajar mis dones, mis talentos, si yo ignoro, voy a hacerlo a la buena de Dios nomás. Pues eso es lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, parafraseando, como dicen los que saben, parafraseando. Voy a hacer las cosas como yo creo. ¿Y no estamos acaso llenos de eso? No dígame tan fuerte, iglesia amada. ¿No estamos llenos de eso? Bueno, es lo que Dios me ha dado a mí nomás, pues. Gloria a Dios. Aleluya. El que tiene oído que oiga. Gózate. Gózate.
como no me interesa aprender, hago lo que conforme yo creo que es, po. Sí, Señor, así es. Hago lo que yo estimo conveniente. Entonces, dice que eso no, de hecho, eso no lleva a ningún lado. Porque si procurando establecer la suya propia, ¿qué cosa me está hablando, hermano? Pablo está hablando de nuevo, está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel procuró establecer su propia justicia, ya que ignoró la justicia de Dios. Eso estamos hablando. Amén. Y eso tiene que tener una aplicación en nuestra vida. Porque todas las cosas, ¿se acuerdan de ese texto? Porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Cantamos, el cielo y la tierra pasará, y su palabra no pasará. La palabra del Señor está escrita, Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3, y no va a pasar nunca. Y dentro de mis pocas competencias que tengo, lo hacemos, como siempre digo, con todo el corazón, y esta es la aplicación que estamos dando, y esta es la interpretación que estamos dando. No seremos los mejores, ¿cierto? Pero algo tomamos también. Gloria a Dios. Aleluya. Si yo me doy cuenta, oiga, si yo tenía 7 años, y iba en segundo básico, y aprendí a leer a los 6. A los 6 años aprendí a leer. Y el Nelson Galindo lo ocupaban en una escuela de enseñanza básica para leer la efeméride delante de todo el colegio, a los 7 años. Pasando a eso, voy a ser obediente y voy a dar las gracias. Doy gracias al Señor porque estoy dentro del sindicato de portaequipaje, soy el secretario. Y mandamos unos contratos y unos papeles que necesitamos para que nos den una credencial nueva. Y la gente acude a uno porque uno no tiene mala ortografía y uno puede hacer un contrato, ¿me entiendes? Y hoy día fuimos y lo entregamos y nos dijeron, está aprobado. Y una persona que hijo de Dios me dijo, llevamos un año orando por esto, en mi casa y en mi iglesia. Así que cuando usted llegue a su casa de oración, se refería a él, usted dele gracias a Dios y comparte esta bendición, porque en mi iglesia, mis pastores llevan un año orando por esto. Gloria a Dios. Y yo ayer hice los contratos, me demoré después de la pena y llegué, pesqué el notebook, pum, aquí listo, todo lo llevé, lo presenté hoy día y aprobó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos tiene honrados. Amén. Sí, Señor. El Señor nos tiene honrados. Entiendo que algo de Él, que Él me preparó nomás de simple, así como lo tiene preparado usted también para algo. Amén, como lo tiene preparado Sí, para Señor. algo. Amén, el que no logra descubrir su llamado, lo pierde todo. Encontrar su llamado, escuche, el que encontrar su llamado le puede costar y le puede costar mucho. Pero no encontrarlo le va a costar todo. Porque toda su vida va a ser un eterno pololo, como se llama aquí, un trabajo informal. Un eterno pololo. Cuando usted viene y le pega el palo al gato, como se dice, es cuando usted logra entender a qué Dios lo envió a la tierra. Aleluya. Ahí sí está en victoria. Gracias, Dios. Amén. Y si hacemos una encuesta y si hacemos a la luz de la escritura aquí en la iglesia, cada uno de nosotros con papel y colocamos a nuestros familiares, colocamos a mi esposa, a los hermanos, que a los que simpatizan, a los que no, hay muy pocos de nosotros que podríamos con certeza, con celo, con ciencia, poder decir, esto es. Entonces estamos al debe. Amén. Sí, Señor. Como pueblo del Señor estamos al debe. Dios tenga misericordia. No podemos estar en un pololo perpetuo. Llegué a la clase de penitenciaría pelando cebolla. Y las poblaciones por ahí no me conocía a nadie. Dije, la última vez, siempre predico corto, así que la tiene que aguantarme, ¿no? Llegué sin que no me conociera nadie. Dije, Señor, la última vez, ¿qué estaba haciendo yo para tu obra, Señor? Estaba trabajando y predicaba la peli, y de ahí voy a empezar de nuevo.
Usted verá si me confirma o no, pero yo de ahí voy a empezar. ¿Esté bien o está mal? Yo voy a guiarme a lo último al último paso que tú me dijiste que yo diera. Voy a empezar. De ahí para adelante. Y le decía a los hermanos, decía, oiga, sáquenme una foto porque en mi casa yo no hago esto. Una cebolla, hermano. ¿A dónde? Si la Belén cuando hace empanada yo tengo que estar parado afuera. Ahí, picando cebolla. De ahí me tomó el Señor. Me dijo, venga, tome. Usted es el que tiene que aquí, todos los hermanos que están aquí, usted va a ser el que va a ver quién es el que va a predicar y quién es el que va a cantar y quién va a dar las gracias. Usted es el que está a cargo, tome, Dios le bendiga. Entonces, en el trayecto de la vida, yo me doy cuenta y digo, Señor, es verdad, tú para algo de esto me llamaste, para predicar tu palabra. Y de repente pienso y yo me prédicas las grabo y las subo a YouTube, tengo un canal de YouTube y después las escucho y digo, Señor, ¿cómo? Y uno es crítico igual, ¿me entiendes? Pero bueno, si Dios lo hizo, hermano, no tiene que solamente venir y ser obediente nomás, ser obediente. Entonces dice, y procurando establecer la suya propia, su justicia al pueblo. ¿Le quedó el poncho grande? Bueno, hagámoslo a nuestra manera nomás. Y dice que, y no porque lo hayan hecho, dice que procuraron hacerlo. Dice, y procurando. O sea, no le va a ir bien a usted ni a mí. No nos va a ir bien. Amén. Si tratamos de hacer nuestra justicia y no tomamos esos pergaminos del cielo. Bueno, hermano Nelson, hermano Galindo, ¿y cómo vamos a tomar los pergaminos del cielo? Bueno, tenemos que orar, pues. Aleluya. Tenemos que venir a los cultos de oración, tenemos que escuchar las palabras que salen de aquí del altar, tenemos que estar en comunión con el Señor, tenemos que pagar un precio. Amén. Y yo le aseguro que estos pergaminos van a ser soltados y va a haber un norte en su vida. Gloria a Dios. Va a haber un norte en su vida en el nombre de Jesús, porque Dios no es mudo y Dios no es ciego y el Señor no es sordo, hermano. Y si nos llamó para algo grande, independiente de los procesos que tengamos que pasar en nuestras casas, en nuestras familias. Hubo gente que la pasó peor. Hubo gente que lo metieron dentro de una cisterna. Así es. Porque, y procurando, dice el versículo 3, dice, ¿cierto? Porque primero ignoraron la justicia y después procuraron, no dice que lo hicieron, repito, no dice que lo hicieron, no dice que les fue bien, sino que dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado. ¿Ves? Que cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra pinta, cuando procuramos hacer las cosas conforme a lo que nos llegó el entendimiento, ya no nos podemos sujetar a la justicia de Dios. No podemos. Una parte en Gálatas dice que es tanto lo que la gente abusa de este tema del ritualismo humano, que dicen, ni toques, no comas, no mires. Estas cosas dicen, tienen cierta reputación de duro trato del cuerpo, de cierta humildad. Pero ningún poder tiene sobre los apetitos de la carne. Porque después usted en su casa, usted queda solo. Usted y yo quedamos solos. Entonces, dice cosas, no manejes, no toques, no hables. Usted sabe a lo mejor otro ejemplo. Esto, hermano, esto aquí. Hermano, allá, hermano, un poquito, esto aquí, un poquito más allá. Y Pablo dice, y estas cosas tienen reputación de duro trato del cuerpo. Que los curas pues hacen votos de castidad, de santidad, de obediencia, de pobreza, ¿me entiendes? Hacen cosas que se ponen cargas para tratar, para intentar, si eso es religiosidad, hermano. Eso es de religiosidad. Votos de pobreza. Renuncian toda su vida, hermano. Renuncian a no tener ningún bien. Dice, esas cosas tienen cierta reputación, dice Pablo. Cierta reputación de humildad. Oye, qué humilde el hombre, ¿eh? Qué humilde el hombre, ¿no?
desechó una vida tradicional, una vida estándar, por Dios. Anda con chalas de cuero café, tiene cierta reputación de humildad, de duro trato del cuerpo, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne, hermano. Son cosas humanas. ¿Por qué? Porque al final de todos los peros, al final de todas las trabas, al final de todas las trancas, al final de toda la ciencia humana, tu carne te dice, aquí estoy yo, vos. Así es. ¿Qué poder me has quitado? Déjame un día sin desayuno. Vaya a ver como a las 3 de la tarde te va a andar trayendo con el terrible dolor de cabeza. Trata de ayunar, po. ¿Qué tú creéis que por esto, por lo otro, porque aquí, porque tenéis que ponerte corbata, por esto, por aquí y allá? Lo digo porque también le predico a los presos, por si usted no lo sabía. Que tenéis que aquí, que tenéis que allá, que mira aquí te quedó mal afeitado, aquí devuélvete. Tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Aquí también pasa. En otro nivel, ¿me entiendes? No me refiero en esta iglesia, sino que aquí en la calle, aquí todos tenemos un proceso. Yo le dije a un hermano, yo nunca he estado preso. Ah, el hermano nunca ha estado preso. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver que nunca ha estado preso? ¿Qué? ¿Aquí afuera no hay proceso? ¿Aquí afuera no hay parafina? Aquí afuera no hay trato de Dios. Aquí afuera no hay quebrantamiento. Aquí afuera no hay lágrimas. Aquí afuera no hay sufrimiento. Aquí afuera uno no comete errores. Toda la gente que comete errores está allá nomás. Aquí no. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hermano. No, sí, amén, hermano. Si le entiendo lo que me quiere decir. Sí, pues. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Quién? Toda persona que procura establecer algo por las suyas. Recuerde que la ciencia tiene un beneficio a la sociedad. Recuerde que la ciencia tiene un montón de hechos orientados en un determinado sentido. Hay un caudal natural que trae la historia de la vida, si podemos decirlo de esa forma. Un caudal natural, un sentido. El plan de salvación tiene un sentido, siempre tuvo un sentido. Siempre lo ha tenido el plan de salvación, un sentido. Por algo estamos aquí nosotros. ¿Me entiendes? Por algo Dios lo quiere levantar a usted, hermano. Para hacerle un atalaya, un ganador de alma. Una persona con mentalidad de reino. Que llegue a su casa y primero evangelicemos a los nuestros. Recuerda eso y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerda usted lo que significaba Jerusalén? Éramos nosotros mismos. Si hay que convertir a alguien, primero la voluntad de Dios es a nosotros. Nosotros tenemos que tomar esa carne cochina y someterla ahí. Que no quiere la iglesia, no, es que te llevo a la cuesta entonces, y a ti también me duelen los pies, pero hay que ir. Jerusalén, Judea, nuestra familia, ¿te acuerdas? Samaria, los vecinos. Aunque no les guste, si igual nos van a escuchar. Igual nos van a escuchar. Y no me refiero por el volumen, sino que por la necesidad de ellos. Porque cuando necesitan, ¿saben a quién van o no? Al evangélico, al que va a la iglesia, al que no lo ven fumando marihuana, al que no lo ven tomando, al que no hay show en la casa de él. Y cuando hay día de culto, ¿cómo salen? ¿Cómo están todos afuera ahí, limpiando el auto, algunos? ¿Cómo salen? Precioso, para la gloria del Señor, precioso. Con una Biblia en la mano, sin miedo. Antes tenía que haberme dado vergüenza, cuando andaba pidiendo un smoking. Ahora no. Ahora vivimos para el Señor. Amén. Y ahí estamos engendrados en esa palabra. Aleluya. Amén. Jerusalén, Judea, la familia,
Samaria, los vecinos, y después de los vecinos, hasta lo último de la tierra. Dice, hasta donde te dé tu fe va a llegar a predicar a Cristo. Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hermanos amados, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sujetémonos a la justicia de Dios. Sujetémonos a la justicia de Dios. Sujetémonos a la ciencia del Señor. Sujetémonos a la ciencia de Dios. Dios tiene un conducto regular para hacer las cosas. Dios tiene forma de trabajar con su pueblo. Dios tiene un río. Amén. Que Él provocó el cauce y Él provocó el sentido. Aleluya. Esa es la ciencia divina. Amén. Los israelitas vieron ese sentido de ese río, vieron el caudal y no quisieron ellos seguir ese río porque no les convenía, porque había que someterse a una persona, según ellos, incorrecta, porque no los iba a libertar de Roma de la forma que querían ellos, los macabeos a punta de lanza, los celotes, gente violenta. Amén. No quisieron. Dios le bendiga. Amén. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar nomás. Mejor que quede gustando a que quede hostigando. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Así que cierre sus ojitos porque le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Porque yo sé que Dios le ha hablado a su vida. Amén. Amén. Como me ha hablado a mí. Así que le damos gracias, Señor, en esta hora. Suya es la gloria y la alabanza por todos los siglos. Hay algo más importante que escuchar la palabra, Señor. Cuando yo escuché esto, Dios mío, dije, ¿qué puede ser más importante? ¿Qué está hablando esta persona? ¿Qué es más importante que escuchar tu palabra, Señor? Y después de eso, el predicador dijo, es guardarla y ponerla por obra. Y dije, Señor, ¿cuánto me falta aprender, Señor? Tus caminos son tan grandes y rogamos, Señor, todo hacerlo con ciencia de lo alto del cielo. Padre, para no errar, para no perder nuestro tiempo, para no perder nuestras vidas y que podamos llevar fruto, de aquel fruto, Dios mío, como esa semilla que cae en buena tierra, que da al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. Te damos gracias por todo, rogamos paz y bendición al pueblo del Señor, todo a través de Jesucristo su Hijo, a través de esas bondades, a través de esas misericordias de su Hijo amado, nuestro Salvador. Gracias, Padre, amén y amén. Y todos juntos le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Que Dios les bendiga. Amén, 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 amén. Precioso el mensaje a través de la palabra que nos dejó el hermano Nelson. Esperando que mis hermanos hayan